Te presento los siguientes 5 caracteres. Eric, el emprendedor. Tiene un negocio súper exitoso, 50 personas tiene como empleados, él es el gerente de su propia empresa, no le hace falta nada. En realidad sus cuentas bancarias están llenas, de forma que él puede tener una vida desahogada, una vida aún en donde se puede dar ciertos lujos. Le paga la escuela a sus hijos, una escuela de paga, obviamente en una escuela reconocida, ¿cierto? Vive en una de las zonas más distinguidas de la ciudad, en donde hay muchas comunidades y otras casas bonitas a su alrededor. Tiene muchos lujos y muchas comodidades que le puede ofrecer esta vida cuando tenemos dinero en nuestras manos. Ese es Eric, el emprendedor. Ahora te presento a Mona Modelo. Ella es muy bien parecida, trabaja en diferentes compañías porque ella viste sus ropas y entonces tiene salarios de diferentes formas, le pagan muy bien. Viaja a todas partes del mundo, come en los mejores restaurantes, tiene un super salario y todos los fines de semana se va de fiesta. Emma, ama de casa, no tiene la necesidad de trabajar, cuida muy bien de su familia. La comida nunca hace falta en su casa, siempre sirve los mejores guisados. Sus hijos siempre visten impecables, su esposo la elogia cada vez que puede. Su hogar siempre está limpio, sus amigas la admiran por la dedicación que ella tiene hacia su familia y hacia su hogar. Remy, religioso. Él es muy devoto de las cosas de Dios, asiste a todos los eventos de su iglesia, lee su Biblia todos los días, ayuda al necesitado cada que puede, aún es líder de un grupo pequeño en su iglesia y comparte de sus creencias religiosas cada que tiene la oportunidad. Ora mucho y trata de vivir una vida moralmente aceptable. Y por último, Diego, delincuente. Él es amante de lo ajeno, es parte de una banda delictiva, se dedica al secuestro, a la extorsión y vive enojado con todo el mundo y hace mucho daño a su familia, a los que lo rodean y a la sociedad en general. Ahora tú te preguntarás, ¿estas personas tan diferentes acaso tendrán algo en común? Te cuento que tienen algo en común. En mi historia tienen algo en común y es esto. Por muy distintos que ellos suenen en sus contextos de vida, muy en particular, tienen algo en común. Que cuando mueran van a pasar una eternidad en el infierno. La razón es debido a que vivieron sus vidas a su parecer, según sus pasiones. Nunca murieron a sus ídolos del corazón. Todo lo hacían, aun las cosas que se veían muy bien ante los ojos de los hombres, las hacían centradas en ellos mismos y no para la gloria de Dios. Como consecuencia, se convirtieron en merecedores de la ira de Dios. ¿Por qué? Debido a que vivieron sus vidas para su propia gloria y no para la de Dios. Y la razón es simple. Si Dios me creó para un propósito en particular y no cumplo con ese propósito por el cual me creó, entonces Dios está en todo su derecho de destruirme. De la misma forma, ¿cierto?, que yo estaría en todo mi derecho de tirar mi teléfono celular a la basura si se supone que yo lo compré para hacer llamadas y de este no entran ni salen llamadas, ¿cierto? Tiene lógica, tiene sentido. De la misma forma que yo tendría el derecho de demoler mi casa si es que esta no me brinda el refugio que yo necesito para sentirme como en casa, el cuidado, la protección de la intemperie. De la misma forma que yo tendría el derecho de mandar al deshuesadero mi carro debido a que cada vez que lo uso me deja a mitad de camino parado y ya no arranca más para que sea demolido, para que sea destruido, porque se convierte en inservible, no sirve el propósito por el cual yo me compré ese vehículo. De esa misma forma,
Dios tiene el derecho, iglesia, de desechar y airarse en contra de aquellos que se oponen a su carácter y su voluntad debido a que se comportan de forma que no glorifica a Dios. Hoy en nuestros días, ¿cierto? Mucho se habla del amor de Dios en nuestros días, pero muy poco se habla de su ira. Y esto es debido a que no entendemos que Él es un Dios que en verdad ama. Si Él en verdad es un Dios de amor, Él tiene que odiar lo que es opuesto a su persona y como consecuencia manifestar su ira santa y amorosa y justa en contra de aquello que se opone a ese amor perfecto que Él posee, que Él es. Si Dios ama a los niños, por ejemplo, Él tiene que odiar al pedófilo y a sus prácticas de pedofilia. Si Dios ama a las mujeres, Él tiene que odiar al tratante de blancas o a cualquiera que haga daño a una mujer. Si Dios ama al débil, Él tiene que odiar al que se aprovecha del débil con su fuerza. Si Dios ama la paz, Él tiene que odiar la contienda, la disensión. Si Dios ama sus propósitos y su voluntad, tiene que odiar todo aquello que vaya en contra de esos propósitos y de esa voluntad que Él tiene. Iglesia, la razón por la que estos 5 personajes que describí hace un momento pasarán una eternidad en el infierno, sin importar cuánto beneficio hicieron a los hombres o al parecer de los hombres mientras ellos vivían en esta tierra, es debido a su rebeldía. La ira de Dios que existía sobre sus vidas por no haberle glorificado como Él es digno, no fue removida. Debido a que nunca adoraron a Dios en los términos de Dios, sino que gastaron sus vidas en devoción a los ídolos que se encontraban en su corazón. La ira de Dios es necesaria para que el amor de Dios sea verdadero. La ira de Dios es necesaria para que su amor sea verdadero. La ira de Dios es de esperarse sobre nuestras vidas porque no amamos perfectamente como Él ama. Porque no le dimos gloria como Él merece. Porque tomamos lo que nos parece de Él o lo que Él nos da, sus regalos, sus dones, las capacidades con las que Él nos dotó, y damos rienda suelta a nuestros deseos y nuestras pasiones y no los usamos para someterlos al servicio de su persona, lo cual es la razón por la cual Él nos ha dado todas esas cosas buenas que poseemos. Y ante un escenario así tan hostil como en el que nos encontramos, y que por lo cierto está descrito en la palabra de Dios, el Evangelio es mi única esperanza ante la ira venidera. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. El Evangelio es mi única esperanza ante la ira venidera. Iglesia, por el pecado que hay en el corazón del hombre, muchas de las veces malinterpretamos a Dios. Pensamos que Él es indiferente al pecado y que se place en permitir la maldad que está a nuestro alrededor. Pero la realidad es que no es indiferente, iglesia. Velo desde otra perspectiva, más bien, Él es muy paciente. Él está airado en contra del pecado y del que lo practica, y si no ha desatado su ira en este debido momento, es debido a su paciencia, con la esperanza de que muchos busquen arrepentimiento para que la ira que está sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, sea removida. Y tal vez, no lo sé, te identificas con alguno de los caracteres que mencioné anteriormente, o por lo menos tal vez eres una combinación de ellos. Y reconoces que en el fondo de tu corazón todo lo que haces, lo haces con motivaciones meramente egoístas, centradas en tu satisfacción personal y no centradas en la gloria de Dios.
Así es que si ese eres tú, la palabra de Dios tiene que decir esto respecto a tu persona. Salmos 5:5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cuando hago algo malo, o algo bueno, por muy noble que parezca, o cuando evidentemente hago algo malo que no lo hago para la gloria de Dios, me estoy ensalzando. Estoy haciendo lo malo, por bueno que eso sea. No importa si fui a alimentar a los pobres, si tuve un viaje al África y adopté a un niño que estaba muriendo de hambre. Si no lo hice para la gloria de Dios, a los ojos de Dios, ese es un acto de rebeldía. Ese es un acto de aquel que practica iniquidad, al cual Dios aborrece. Y si eso es con las cosas buenas que hacemos, evidentemente lo malo, lo que todo mundo llamaría malo, también lo aborrece. Y aborrece al que practica esas cosas. De forma que si eres de carne como yo, con pasiones de la carne como yo y con deseos desviados como yo, la palabra es clara, eres objeto de la ira de Dios y tu única esperanza es que ésta sea removida sobre tu persona. Y déjame te cuento que esto no depende de ti. Esto no lo provocas tú. No hay forma de que en tus fuerzas tú puedas hacerlo. O de usar algún mecanismo de soborno para que Dios remueva la ira que está sobre tu persona por causa de tu pecado. Si hasta este momento me has seguido en el argumento y entiendes tu estado caído y de peligro por la ira de Dios que está sobre ti, entonces la pregunta razonable que cualquier persona cuerda debería estarse haciendo y que debería estar rondando por tu mente es esta: ¿cómo escapo la ira de Dios? Si tan depravado soy, si tan perverso soy delante de los ojos de Dios, entonces ¿cómo escapo, predicador, la ira de Dios? Bueno, eso lo encontramos en su palabra. Y el primer paso que tienes que hacer es esto: tienes que crecer en las convicciones del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Ese es el primer énfasis de mi sermón esta mañana. Este es el primer paso en la fórmula de cómo escapar la ira de un Dios santo airado por tu pecado. Crece en las convicciones del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, si quieres resumir esa frase tan larga en una palabra, tienes que creer. Cree. Vamos al versículo 9 del texto que leímos, al versículo 5 del texto que leímos esta mañana, que nos dice esto. Este es Pablo hablando a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que ya creía. Y ve de qué forma se los dice. Dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros, solamente en palabras, sino que también en poder y en la convicción, y en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con un mensaje que Pablo trajo y que ellos recibieron, pero no nada más lo recibieron como un argumento intelectual, como algo que tenía sentido, como algo que simplemente iban a atesorar por mero fanatismo, sino que vino con cierta convicción. O sea, en otras palabras, los convenció de algo que no estaban convencidos antes, que ahora se convirtió en una convicción en sus corazones, como algo que no solamente iban a creer, sino que iban a actuar en conformidad a esa creencia ahora. Vino con poder, dice, en el poder del Espíritu Santo. Tienes que creer algo con convicción. La pregunta es, ¿qué es eso que ellos tenían que creer con convicción? El mensaje del Evangelio. El mensaje de salvación. Evangelio significa las buenas nuevas, las mejores noticias, la noticia de última hora.
Lo que si estuviéramos viviendo en el Reino Unido y el rey quiere dar un decreto para que toda la nación escuche su mensaje, todas las televisoras tendrían que sintonizar esa transmisión. Porque es tan importante y necesita llegar a los oídos de todos los ciudadanos de ese reino que se convierte en el mensaje de última hora, en las mejores noticias tal vez. Bueno, pues eso significa el Evangelio, las buenas nuevas, las mejores noticias. ¿Pero por qué son las mejores noticias? Evidentemente porque se trae implícito que las noticias que existen son malas. Son tan malas como la declaración de que los 5 personajes de los que yo te hablé en la introducción esta mañana tienen en común que van a perecer y cuando mueran van a pasar una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Por su pecado, por culpa de su pecado. Entonces tienen que creer los tesalonicenses. Y tú que me escuchas, tienes que creer y crecer en tus convicciones de tu necesidad de que este mensaje sea la convicción de tu vida. Pero este mensaje inicia con malas noticias. Las noticias de que tú no has vivido según el estándar de Dios. De que has caído de la gracia de Dios. Esto es que no eres digno de estar ante su presencia. ¿Por qué? Porque no eres de la naturaleza que Él es. Eres de una naturaleza totalmente opuesta, en donde tus ídolos del corazón han florecido sobre tu vida, te has postrado ante ellos y ahora tú vives para ellos y no para el que te creó, para el único que es digno de que tú te postres ante Él. Y los ídolos del corazón pueden ser cosas buenas como las de los personajes que te platiqué esta mañana. Tal vez eres muy exitoso en tu trabajo y eso se ha convertido en un ídolo en tu corazón. En tu devoción, de lo que obtienes tu felicidad, lo que te llena, lo que te motiva a pararte al siguiente día. Tal vez se ha convertido en un ídolo de tu corazón, tu familia, como Emma, la ama de casa. Eres la madre modelo, eres la madre que deberíamos de poner en las revistas del hogar. Y suena muy bien. Pero todo lo has hecho para vanagloria propia, para glorificarte a ti mismo, para que los demás te vean y tú seas exaltada. Tal vez tienes un super trabajo como mona modelo y te comes el mundo y sientes que te llena. Pero todo eso lo haces con fines egoístas, idólatras, centrados en ti, donde los haces para tu gloria, donde tú eres el único beneficiario. No estás pensando en nadie más sino en ti. Y aun cuando piensas en otros, lo haces centrado en ti, para que tú te veas bien, para que tú te lleves la gloria. O tal vez eres un buen religioso, como Remy religioso. Tal vez desde chico te llevaron a la iglesia, te sabes todos los himnos, te memorizaste cantidad de versículos bíblicos, aún tal vez hasta sabes debatir doctrina, aún tal vez sirves muy bien en tu congregación, oras mucho, pero la razón y la motivación detrás del por qué haces lo que haces sigue siendo una centralidad en ti, como el ratero que hace todo y despoja a todos de sus pertenencias, centrado en Él, en lo que Él desea en su corazón ardientemente, que está dispuesto a veces hasta a matar a su prójimo para obtener eso que posee. No hay diferencia. Ante los ojos de Dios no hay diferencia. Cuando la motivación del corazón es centrada en uno mismo, es egoísta, es motivada en tus ambiciones, en tus deseos carnales, de tú ser exaltado, para Dios es igual que alguien arde en el infierno por haber sido un adúltero, alguien que cometió asesinato o que vivió una vida moralmente sana en la cultura, pero que no dio gloria a Dios con nada de eso que se veía muy bien. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios tan distinto de todas las religiones paganas del mundo, los cuales puedes domesticar con obras de justicia. Este Dios del que yo te estoy hablando no lo puedes domesticar con obras de justicia. Necesitas una justicia alienígena, que no es de este mundo. Una justicia que no puedes poseer en tus propias fuerzas, según tu performance, según tu desempeño. Romanos 3, 23
nos trae a la atención esa declaración. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto quiere decir que no alcanzas el estándar de adecuación, de estar en su presencia. No puedes. Él no puede convivir con una criatura con esos deseos, con esas pasiones, con esa voluntad torcida y opuesta a la voluntad de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, el significado de gratuitamente es esto, gratis. Gratuitamente no tiene otro significado sino que el que ya entiendes cuando escuchas esa palabra. No tuviste que hacer nada para obtenerlo, es gratis. Cuando tú obtienes algo gratuitamente, cuando vas a la tiendita y la de la tiendita te regala un dulce, significa que no tuviste que pagar nada por el dulce que te regaló. Cuando vas al dentista y tu dentista te regala un chicle, lo que sea, gratuitamente, tú me entiendes el punto, gratis, gratuitamente, no vino de ti, vino de un externo que te lo dio, a quien Dios exhibió públicamente, este Cristo, este que es nuestra redención, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí está la parte de lo que yo te hablaba. Muchos dicen, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Por su tolerancia. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengas al entendimiento de la verdad, a que encuentres tu justicia, no en tus propias obras, sino en la justicia de aquel que vino a redimir al mundo en un acto de propiciación. Ahora déjame te explico esta palabra de versículo 25 en Romanos 3:25. Propiciación es esto. Este es un acto, este es un término teológico que lo que significa en palabras simples es esto. Ese es el término que dice que Cristo, que es nuestra propiciación, absorbió la ira de Dios. El propósito de la ira de Dios. Como si Cristo fuera, imagínate, sin que suene herejía, es una ilustración, que Cristo es una jarra y tú tienes un balde de lava. Bueno, pues en Cristo se vació ese balde de lava, ese fuego que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Él se convirtió en la propiciación, en el contenedor de esa ira, de forma que la ira quedara contenida en ese balde, en ese frasco o en esa jarra que estamos ilustrando a la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que todo lo que está a su alrededor, para que todo el que pone su esperanza en esa propiciación no sea tocado por la ira de Dios, no sea tocado por la lava, por su sangre que fue derramada. Cuando yo tengo fe en esa esperanza, en que la sangre de Cristo fue derramada por mi pecado, por mi transgresión, porque yo merecía la ira de Dios y Él la tomó en mi lugar. ¿Cómo qué? Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios es muy paciente, muy tolerante. Si la ira no ha caído sobre tu vida, no creas que es porque Dios está haciendo de la vista gorda. Él ha sido tolerante hasta este momento. La esperanza es que tú respondas a su paciencia, a su benignidad. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. De forma que no importa si vivían los que vivieron antes de Cristo o después de Cristo, lo único que refrena la ira que todo ser humano merece, desde Adán y Eva hasta nuestros días, es que Dios fue tolerante con nosotros y un día iba a desatar su ira en una persona que Él mismo propuso para absorber la ira, propiciación. Fue propiciado, fue propicio. Cristo fue el depósito de la ira de Dios. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia. Dios es justo, Él no va a dar por inocente al culpable. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios vivo, el Dios verdadero, no es como el Dios de los hindús, no es como el Dios de los musulmanes, que lo compras y lo sobornas y lo sometes con actos de justicia. Él dice, no, mi justicia es perfecta, y si alguien quiebra mi ley, si alguien rompe alguno de mis estándares, mis estatutos, de mis expectativas para con los hombres, ese merece mi justicia, porque yo soy el juez más justo de toda la tierra y yo no permito que haya transacciones de quererme apacentar mi ira con actos de justicia. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios santo. Eso es lo que significa que Él es un Dios santo, que no va a pasar por alto la maldad. Y no la pasó, sino que la demostró
cuando hizo propiciación en la persona de Jesucristo. A fin de que ¿quién? De que Dios, vamos a cambiar el Él por Dios, así de que al fin de que Dios sea justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús, en el Hijo. ¿Te das cuenta? Dios va a declarar a otros justos, no por mis propias fuerzas, no por mi propio desempeño, sino por la justicia que Él encuentra en que Él trajo justicia en la persona de su Hijo, y al mismo tiempo la justicia del Hijo me pertenece a mí por medio de la fe. Es una transferencia de injusticias, en mi caso, que se le transfiere a Cristo y es puesto a muerte, muerte de cruz, derramación de sangre, y su justicia perfecta de que Él nunca pecó, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo, me transfiere su justicia por medio de la fe. Y la justicia de la muerte que yo merecía, la tomó Él. Y la justicia de que Él merecía no haber muerto, se me transfiere a mí, por medio de la fe. Es un acto de fe, es un acto de convicciones. Otra vez regresemos a la palabra convicción, tener convicciones en esa verdad. ¿Para qué? Para que no haya jactancia, como dice en versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así es que si tú has tratado o has pensado, has vivido engañado de pensar que tú puedes comprar el favor de Dios con actos de justicia, ya sea queriendo cumplir la ley de Moisés o cualquier otra ley moral que tú te hayas propuesto como estándar para tu propia vida, Dios dice, olvídate de eso, mejor arrepiéntete. Vamos al siguiente pasaje, que es el siguiente énfasis de mi sermón, la parte de que te tienes que arrepentir. Porque no nada más, este mensaje, aunque estoy dividiéndolo en 2 puntos o en 2 énfasis de mi sermón, en realidad es uno solo. Así que toma el punto 1, el punto 2 y el punto 3 como uno solo. Sin embargo, los estoy dividiendo como beneficio a que entendamos mejor esta parte. Pero en realidad el segundo énfasis de mi sermón tiene que ver con esta parte que también tiene que ser una convicción, que aunque lo estoy poniendo como el segundo punto de mi sermón, sigue siendo parte del primer punto, se entrelazan, no los puedes ver por separado, tienen que suceder al mismo tiempo, vamos. El segundo énfasis es conviértete de los ídolos y sirve al Dios vivo y verdadero. Si quieres resumir esa declaración, resúmela en esta palabra, arrepiéntete. Así es que tienes que creer, pero también te tienes que arrepentir. Versículo 9 de Primera de Tesalonicenses dice esto, capítulo 1. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Y escucha esta segunda parte del versículo. Y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese acto de conversión del que está hablando Pablo, lo podemos hacer como un sinónimo de un acto de arrepentimiento. ¿De qué dice? De los ídolos. Vamos a definir un poco las palabras. ¿Qué es un ídolo? Yo te aseguro que la primera palabra que se te viene a la mente es ver una imagen, una estatuilla de algo que a los que los hombres se postran y adoran, o que besan, o que tocan y después hacen ahí señales raras en su cuerpo. Bueno, sí, en parte eso es un ídolo, pero la más grande expresión de un ídolo no necesariamente es esa. Hay ídolos ocultos del corazón. Eso simplemente ya es la manifestación de lo que hay en el corazón. Cuando yo hago una figurilla y me postro ante ella, eso simplemente ya es la ilustración palpable y gráfica de lo que ya había en mi corazón. Todo se originó en el corazón. Un ídolo, vamos a ponerlo en estas palabras, la definición de un ídolo es esto, es algo que antepone a Dios, de lo cual tú obtienes tu felicidad y a lo cual dedicas tu vida en devoción. Eso es un ídolo. De forma que un ídolo para Eric, el emprendedor, puede ser su empresa, el dinero. Para Mona, modelo, puede ser la fama, el éxito, el reconocimiento. Para Emma, ama de casa, puede ser su familia, el prestigio, la vanagloria. Para Remy, religioso, un ídolo puede ser el verse piadoso ante los hombres, el tener una apariencia de justicia, el verse tan bueno que menosprecia a los demás.
El verse que él sí merece estar ante la presencia de Dios. Eso es un ídolo. Si tú crees y vives engañado de pensar que mereces estar ante la presencia de Dios, oh, lo siento, esta mañana te traigo malas noticias. Tienes un ídolo en el corazón que necesita ser destrozado. Y claro, obviamente el ratero tiene un ídolo de las posesiones, un ídolo de la flojera, porque no quiere trabajar para obtener lo que quiere tener. Ese es un ídolo. De forma que tú tienes ídolos en tu corazón. Y muchas cosas buenas se pueden convertir en ídolos cuando las anteponemos antes que Dios. De forma que no nada más tienes que crecer en tus convicciones de tu necesidad de Cristo, de tu necesidad de que Él sea tu justicia, que en Él encuentres tu justicia, que Él lleve tu pecado en la cruz, que sobre Él caiga la ira, sino también te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que convertirte de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, para definir arrepentimiento rápidamente, de una manera rápida y fácil de entender, el arrepentimiento es este: ibas en esta dirección con respecto a llenar tu corazón de tus pasiones carnales, y cuando te encuentras con tu necesidad de Cristo y cuando ves la maldad de tu corazón y tu necesidad de responder según el estándar de Dios, entonces te regresas. Haces una vuelta de 180 grados en donde ya no buscas más tu pecado, ahora buscas a Dios, buscas su justicia, buscas someterte a la verdad. Y no solamente te regresas como haría el alcohólico anónimo, que asiste a sus sesiones de alcohólicos anónimos y parece que hizo esto, pero nunca buscó a Dios. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es que tenemos que, sí, hacer el giro de 180 grados, caminar en otra dirección totalmente opuesta a la que íbamos, pero en el proceso contemplamos a Dios. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y si ahora muero para el pecado, muero como para Dios. No para que los demás vean cómo me arrepentí y entonces me lleve la vanagloria del arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento bíblico. Y muchos piensan y viven una vida cristiana de pensar que ya se han arrepentido porque sus vidas se ven bien. Pero nada de lo que hacen, nada de la transformación que hay en sus corazones, en verdad es una transformación que vino de lo alto, porque no tienen sus ojos en Cristo. Todo lo han hecho para vanagloria propia, para verse bien, con motivaciones egoístas. Así es que no es de ese tipo de arrepentimiento del que estamos hablando, no es esa convicción en la que tienes que crecer, es sí voltearte de los ídolos, cual sea que sea tu ídolo, a hacer lo opuesto, lo que glorifica a Dios, pero con tus ojos en Dios, para gloria de su nombre. Arrepentirse, iglesia, según la expectativa de Dios, es hacer lo bueno, pero en servicio y devoción a Dios y no a nosotros mismos. Por eso es que todos los caracteres de la ilustración que te di al inicio se van a ir al infierno. Y el infierno, iglesia, es la mejor ilustración de la ira de Dios que va a caer sobre aquellos que no se arrepientan. Y solamente tienes esta vida para arrepentirte. No hay vuelta atrás. Una vez que Cristo regrese, ese Cristo que murió por los pecadores, pero que resucitó al tercer día, regrese para que rindamos cuentas, solamente va a haber dos grupos de personas. Él va a dividir las masas en dos familias. Los que se arrepintieron y crecieron en sus convicciones de su necesidad del Evangelio, y los malvados que serán destruidos por haber pretendido y haber osado pensar que sus vidas les pertenecían y haberlas vivido a su parecer y no según la voluntad de Dios. Así es que esas son las convicciones en las que tienes que crecer esta mañana. Ese es el Evangelio. Que te humilles ante Dios, que confíes en su obra redentora, que confíes en la provisión que Él ha dado en la persona de su Hijo, quien es el Dios hombre, quien es aquel que se hizo carne y que llevó la ira del Padre. La única persona que podía llevar la ira del Padre tenía que ser Dios encarnado, porque ¿quién resiste la ira de Dios sino la deidad misma? Cualquier objeto creado no podría, ni el ángel más sublime creado podría recibir la ira de Dios, que es merecedora por culpa de nuestro pecado.
Solamente el Dios hombre, Cristo Jesús, quien vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, murió, pagó la muerte por el pecado que tú cometiste, pero resucitó al tercer día, victorioso, como una muestra de que su sacrificio fue acepto a los ojos de su Padre, para que la ira no la recibieras tú, sino por fe su justicia fuera ahora tu justicia, y tu injusticia Él la llevara en la cruz. Es simple. Es por fe, no por obras. Ese mensaje, créelo si te crees un pecador. Créelo si mereces que la ira de Dios es lo que mereces. Si crees que la ira de Dios es lo que mereces. Créelo si la ira de Dios está sobre ti y has estado viviendo una vida centrada en ti. En esas convicciones tienes que crecer. En esas convicciones fueron las que crecieron ellos. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Este es el Dios vivo y verdadero del que te estoy hablando. Este es el Dios de estas características, con un mensaje tan santo, sublime, donde no cualquiera se acerca a su presencia, sino solo aquel que viene a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y por último, espera en Jesús y sus promesas. Lo vemos en versículo 10 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenemos que esperar en nuestro Redentor, en aquel que hace 2000 años fue propiciación por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día y que fue ascendido a la diestra del Padre y que ahora intercede por los suyos, por aquellos que se humillan a lo largo de los siglos. Ahora Él es en quien esperamos, el esposo, el que vino a comprarnos a precio de sangre. Él prometió regresar. En el proceso nos dejó a su Santo Espíritu, al que en el versículo 5 dice que con poder obró para que nosotros creciéramos en esas convicciones del Evangelio, de nuestra necesidad del Evangelio, no solamente para salvación, sino también para transformación. El Evangelio que te salva es el mismo Evangelio que te conforma a la imagen de Cristo. Cuando Cristo salva a una persona, no la salva nada más para que escape la ira venidera. La salva para conformarlo a la imagen y prepararlo para aquel día en el que todos esos años en los que vivió en la presencia de Cristo simplemente sean años de anhelo, de querer estar ahí ya, de que nuestro Salvador por favor cumpla con los propósitos eternos, cumpla con sus promesas de que el pecado será removido de nuestras vidas, y entonces cuando llegue ese día digamos, esto era lo que yo necesitaba, de esto yo estaba hablando, por esto yo me humillaba, por esto yo moría a la carne, por esto yo vivía para la gloria de Cristo, porque yo estaba anhelando este día, en unos nuevos cielos, una nueva tierra, con un rey justo, gobernando con equidad y justicia, removiendo todo lo que tiene que ver con el pecado, incluyendo a los pecadores que no se humillaron ante Él. Esperas en esas promesas, promesas de vida eterna, que inician en el momento en que crees en Jesús como tu Señor y Salvador, en el momento en que te arrepientes de tus pecados. Y eso te lo demuestras como, según el tercer énfasis de mi sermón, cuando permaneces en Jesús, esperas en Él y sus promesas. Yo conozco muchos, iglesia, no importa de qué denominación seas, no importa cuántos años digas que lleves en el cristianismo, o si tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, que piensan que el simple hecho intelectual de conocer que Cristo murió por los pecados de los hombres ya es lo que los salva. No. Tienen que entrar también en esa parte del arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento se demuestra en que las vidas de esos corazones que han sido transformados son vidas de corazones que esperan a Jesús con anhelo. Ahora Él es tu más grande anhelo, tu más grande devoción, en lo que te deleitas, ya no más en los ídolos, en Cristo, en el autor y consumador de la redención. Por fe en Él, ahora vives para Él, ahora obedeces por la fe, ni siquiera por el agradecimiento, con todo y que hay que estar agradecidos con ese acto. Es por fe que en Hebreos 11 viene un listado de la fe, que por la fe Abraham hizo esto, por la fe Jacob hizo lo otro, por la fe, y vienen varios personajes que por fe hicieron algo. ¿Te das cuenta? Es la fe la que te mueve a la obediencia, es la fe la que se revela cuando en verdad has creído y se manifiesta en obediencia.
Y lo que te sostiene son las promesas del Evangelio. Lo que Dios dijo que ya está haciendo en tu vida y que te será dado conforme avanza el tiempo y que culminará en aquel día cuando Cristo regrese. Mientras tanto, esperamos ese día, los que en verdad hemos creído. Los que en verdad tenemos el Espíritu de Dios que obró con poder para transformar nuestros corazones y humillarnos para que pudiéramos recibir las buenas noticias del Evangelio. Nuestra necesidad más grande para ser salvos de la ira venidera, la ira de la que habla el texto. La Biblia habla de la ira de Dios. No pienses que me estoy inventando este lenguaje. Lo acabamos de leer. Es decir, a Jesús, a quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Te das cuenta? Muchas veces decimos, sí, ¿tú crees que Dios, que Jesús existe? Sí. ¿Y a qué vino? A morir por mis pecados. Él me salvó. ¿Te salvó de qué? La gente no sabe decir de qué lo salvó, porque no leen sus Biblias. Dios no nada más te salvó de un pecado que te atormentaba, como si el pecado era el culpable y no venía de tu corazón. Te salvó de tus pecados, de lo que de tu corazón emanaba, de las cosas sucias y perversas que pensabas y muchas de ellas llevabas en acción. Pero últimamente de lo que Jesús te salva, aunque sí llevó tus pecados, no es que te salva de tus pecados, como si tus pecados te iban a castigar el día que tú murieras. El que te iba a atormentar, el que te iba a dar tu merecido, es el Dios Santo que creó el infierno para todo aquel perverso que nunca se arrepintió, que nunca confió en la provisión, donde Dios va a desatar toda su ira. La máxima expresión de su ira ya fue desatada una vez en la persona de Cristo. De forma que los que confíen en Él, en su obra redentora, es como si hubieran recibido la ira que Él recibió y experimentó en la cruz. Pero va a haber un momento más en el que Dios va a desatar la máxima manifestación de su ira, y ya no va a ser en su Hijo, ya no va a ser en el Cordero, sino va a ser el Cordero mismo, que ahora es el León de Judá, el que va a venir a derramar la ira de todo aquel que no dobló su rodilla ante Él. Y entonces las puertas del infierno serán inauguradas, y los ángeles caídos van a ser los primeros en entrar ahí, y después les van a seguir todos los hombres que no doblaron su rodilla ante un Dios tan amoroso, que nos dio una provisión de amor, que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16. Muchos se lo saben de memoria, muy pocos entienden lo que significa, porque no entendemos la ira de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No haya muerte sino vida, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, en ese contexto en el que está hablando Juan, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todavía hay paciencia, todavía hay una salida, una escapatoria de la ira. El que cree en Él, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree, el que no ha crecido en sus convicciones de este mensaje que has escuchado esta mañana, ya ha sido condenado, ya estás en un estado de condenación. ¿Te das cuenta? No esperes al día del juicio, ya vives bajo condenación, ya has sido condenado. Es el verbo presente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego Juan 3:36 nos lo deja más claro. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De forma que esta mañana, si te identificas con el que ha vivido una vida no para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria, y no has creído en el Hijo, en los términos del Hijo, si no te has arrepentido con la esperanza que Dios tiene de que te arrepientas en verdad, y que ahora buscas a Dios y no más buscas tu pecado. Ahora lo que te deleita es Dios y las cosas que Él nos describe en su palabra, que son buenas, que edifican el alma, que edifican al espíritu. Entonces la ira de Dios está sobre ti. Si no has creído en verdad, si no te has arrepentido, si has vivido una vida religiosa, tal vez, por favor, la ira de Dios está sobre ti. Arrepiéntete. Aún esta pandemia no ha llegado a su máxima expresión de mortandad. Tal vez el siguiente eres tú.
Tal vez en unos días te va a dar el COVID. Tal vez en unos días te van a tener que conectar a un tubo. ¿Y qué si no te has arrepentido? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Va a ser en el infierno. Vas a tener que recibir la ira de Dios, la cual pudiste haber escapado si te humillabas antes de que llegara ese día. Arrepiéntete y permanece en Jesús. Esperar en Jesús es vivir en una práctica de dependencia en Dios y la necesidad de su evangelio para tu vida. Es vivir sin temor y para la gloria de Dios, por el amor que se nos mostró y por el gozo de saber que la ira de Dios, Cristo la llevó en mi lugar. Es esperar en Jesús, es vivir una vida que demuestra que Jesús es suficiente para satisfacer mi ser y que su sacrificio es mi más grande recompensa. Y que sus promesas es donde se encuentra mi esperanza y no en las cosas de este mundo. Así que ¿dónde estás parado esta mañana con respecto a la ira de Dios? ¿Acaso eres tú el objeto de la ira de Dios? ¿La ira que caerá sobre tu alma cuando la paciencia de Dios se agote y traiga juicio? ¿O Cristo llevó la ira en tu lugar? Y tienes la certeza de que eso es verdad porque ahora vives para Dios y no para los ídolos del corazón que se evidencian en una vida de contentamiento donde Jesús es tu todo y tu llenura para. Si no es así, Dios en el poder de su Santo Espíritu te está llamando esta mañana a poner tu fe y crecer en tus convicciones de tu necesidad del Evangelio que escuchas esta mañana y por el cual estás siendo exhortado con la palabra de Dios. No tomes esto como palabra de hombre. Nada de esto son mis ideas. Es palabra de Dios. Es una muestra de amor hacia tu persona. Arrepiéntete, cree, permanece en Jesús. Vamos a orar para que Dios te dé esta gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestras convicciones con poder y en el Espíritu. Las convicciones de nuestra necesidad del Evangelio de Jesús. De aquel que se hizo carne, de aquel que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, de aquel que llevó la ira y el castigo por causa de nuestro pecado, de aquel que está reinando y está sentado en su trono, que resucitó al tercer día y que ahora demanda sumisión, rendición, que demanda arrepentimiento y fe en su nombre, creer en sus términos y no en nuestros términos, creer según su voluntad y no según nuestra religiosidad, creer para vivir para su gloria y no para la nuestra, creer para que nuestra vida sea transformada y conformada a la imagen del Hijo y no para que nuestra vida dé rienda suelta a nuestras pasiones carnales y pecaminosas que no glorifican tu nombre. Señor, vivimos en tiempos difíciles, siempre hemos vivido en tiempos difíciles. Que la pandemia no nos haga pensar que ahora sí son tiempos difíciles, siempre lo han sido. Desde que la caída de Adán inició la muerte, inició el engaño, inició el que nos arrojáramos a los ídolos. Lo único que ha cambiado es la forma. La forma ha cambiado, pero la maldad del corazón del hombre está ahí. Somos perversos, somos malvados y nuestra única esperanza es el Evangelio. Señor, ayúdanos a que el Evangelio, eso que es nuestra única esperanza, sea vivo en los corazones. Yo te ruego por todo aquel que me escuche esta mañana, por medio de la transmisión en vivo y aún aquí presente, Señor, que vive engañado de pensar que el Evangelio ha llegado a su vida con poder. Padre, que tú lo quebrantes y le muestres que eso es una mentira, que le demuestres que ha vivido para sus pasiones y no para la gloria de Dios, que todo lo ha usado para sus propósitos egoístas y carnales y no para ser guiado por el Espíritu. También te ruego por todo aquel que me escucha y que está en ese mismo contexto, que piensa que por sus actos de justicia merece que tu ira no sea derramada sobre él, que piense que en su pecado no es tan grande. Oh Padre, humíllanos, vivimos en tiempos difíciles, que los tiempos difíciles nos ayuden a recordar nuestra necesidad de algo mejor, de un mundo donde la bondad existe, donde la maldad es removida, donde la muerte ya no es más, donde la justicia prevalece. El mundo que Cristo nos vino a mostrar en su persona. Padre, ayúdanos a humillarnos ante esas noticias, ante esas buenas nuevas, ante esa persona, ante el Dios en la carne, Cristo Jesús que se hizo hombre por amor,
Padre, humilla los corazones de los que viven en tinieblas, de los que viven engañados de pensar que te conocen, de los que viven jactanciosos de pensar que no te necesitan. Humíllalos esta mañana. Que hoy sea el día de la salvación de muchos. Que muchos vengan a arrepentimiento y fe, que su testimonio sea este. En la pandemia escuché una transmisión, se me predicó el mensaje de esperanza y vida eterna, el mensaje que he rechazado por toda mi vida y que lo he demostrado por mis frutos. Pero ahora se me ha entregado un mensaje de amor, de compasión, de esperanza, de mucha paciencia, de que Dios mismo dio la vida por mí, para que yo no tuviera que morir. Él llevó la muerte en mi lugar. Padre, yo te ruego que todo aquel que aún no te conoce esta mañana tenga esa experiencia, que crea tu palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombre, y que el poder del Espíritu se apodere de su ser para vivir la vida en devoción a Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.